Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nuestra invitada de hoy es versátil, cantante, compositora, escritora, mujer de radio y activista. La vio nacer Guandacareo, Michoacán, tierra de sol y agua, de raíces genuinas y sólidas. Su voz suena y resuena fuerte para soltar el canto, para defender a las mujeres. Lo mismo en Michoacán que en Argentina o España. Ha vivido situaciones difíciles y el canto ha sido un bálsamo. Su testimonio y ejemplo es fuente de inspiración para otras mujeres. Acreedora de la presea Heréndira. Hoy su fuerza nos acompaña en La Fogata. Si yo te dijera, Marina, ¿cuál fue esa primera canción? O te preguntara, ¿cuál fue esa primera canción que te encantó? Esa de niña que no soltabas, esa que cantabas, que te aprendías y que quizá en silencio ahí la tarareabas. ¿Cuál sería esa canción? Yo empecé a cantar muy niña y la primera canción que me aprendí fue una canción de Angélica María que se llama Y tú sigues siendo el mismo. Ah, ¿en serio? Wow. Esa era mi canción. Te quise mucho, ¿cuánto te quise? Sí. Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte. Ahorita te voy a contar algo con esa canción. Ajá. Esa es una canción que me acompañó y luego yo tuve la fortuna de crecer en un pueblo y con muchas hermanas, con una familia muy grande. Soy la más pequeña de 14. De esas familias. De esas familias inmensas. Enormes, sí. Entonces, la diversidad de la música fue algo muy, muy importante para mí, porque yo empecé escuchando casi de todo. Otra de las canciones que cantaba mucho era una de Los Pasteles Verdes, que se llamaba, decía, ahorita no recuerdo el nombre, quiero recordar esta noche momentos que no volverán, algo así, recuerdos de una noche, algo así. Ajá. Pero bueno, fueron muchas, porque luego llegó el tango a mi vida, casi junto con pegado, y me enamoré del tango. Y qué contraste, ¿no? Sí, me enamoré porque yo veía con mi mamá el cine de oro mexicano. Ajá. Entonces veía las películas donde cantaba Libertad Lamarque. Y entonces yo me enamoré del tango y sigo enamorada de Argentina. Yo creo, y siempre lo he dicho, que en mi otra vida yo debía haber sido argentina. Y lo más maravilloso, que fui prostituta. Tengo esa sensación. ¿En Buenos Aires? Tengo esa sensación. ¿En y de serio? hecho, cuando fui yo escribí un cuento antes de ir a Argentina, de conocer Argentina. Escribí un cuento donde, bueno, todas las cosas, las imágenes que me venían, las fui plasmando. Y cuando estuve por fin en Buenos Aires y que me di la oportunidad de andar caminando, dije, no puede ser. O sea, como lo escribí, así era. ¿En serio? Así era. Tal cual. Sí, y yo era la más sorprendida. Ajá. Era la más sorprendida. Entonces sí estuve aquí. Ya habías estado ahí, seguramente. Ya había vivido. Había sido una prostituta feliz. Y muy cantadora. Sí, claro. Muy cantadora también. Ahora que mencionas esta canción de Angélica María, cuando yo era niña, pues me inventaba mis micrófonos y agarraba un desarmador que tenían mis papás ahí, que era de esos, de este tamaño, con un mango rojo, y ponía el disco de Angélica María en 45 revoluciones por minuto, y yo me ponía a hacer playback con esa canción. Y yo con mi micrófono, pues, mi desarmador, era la mujer más fascinada del mundo. Y la tengo tan presente, y hasta la fecha es una canción que a mí me encanta. Quizá era como por 1976. Más o menos, porque fue la canción con la que yo gané en la XCW, que me llevaron en ese tiempo el Distrito Federal a participar en la XCW, y que después de ahí pasé a un concurso de talentos infantiles con Chabelo.
Ah, ¿tú estuviste con Chabelo? Yo estuve con Chabelo. Sí, sí. No, ya saben que ¡Qué Chabelo fantástico! nos rebasa. Sí, que la reina Isabel y él van a ser los sobrevivientes de este mundo. Bendito sea Dios. Entonces, también participé con esa canción en ese concurso, válgame, de talentos infantiles. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a la XW? Porque tenía un cuñado, mi cuñado Salvador, un hombre que fungió como mi padre más que mi propio padre y que lo adoraba. Yo creo que él también me adoraba. Y él trabajaba en el Distrito Federal. Entonces, mira, que en la casa no había televisión, pero él sí tenía televisión y sabía que existía eso. Ajá. Entonces, él me llevó. Fue mi primer salida del pueblo. ¿En serio? Yo estaba... Pero yo todavía recuerdo, porque yo tenía 4 años. Yo estaba asustada porque veía los edificios y sentía que se iban a caer. En mi pueblo nada más había una camioneta que era la de Toño, el que vendía el pan. Ajá. Y que siempre nos asustaba el condenado porque era bien loco. Sí. Y de repente llegas a una ciudad donde hay un montón de carros, un montón de gente, y para mí era... Y un buen de edificios. Y espérate, cuando estuve ya en el programa y de repente, como ahorita, ¿no? Te ponen y ahí te vas a parar y ahí están las cámaras y está el monitor donde... Yo estaba asustada porque cómo me habían metido a la cajita. Estaba aterrada y quería llorar porque yo no podía entender cómo yo estaba acá y me podía ver en esa cajita. ¿Quién me metió allá? No podía entender. Era tan abstracto para mí eso, como nunca había visto una televisión. Es que es parte como de la candidez también. Yo pensaba que cuando programaban algo en la radio era porque los artistas estaban ahí. Se los llevaban y ya seguía el otro grupo y cantaban. Yo también tenía... no sé, quizá 4 o 5 años. Pero creo que en parte es como un juego de imaginación muy, muy fuerte, ¿no? Sí. La radio sigue siendo justamente ese vínculo tan maravilloso a la imaginación que te conecta, que te permite visualizar, llevar a imágenes lo que tú crees que está pasando detrás de la radio. O sea, ojalá que nunca termine, que no se acabe la radio, ¿no? Que es maravilloso. Fíjate que de los medios de comunicación tradicionales, quizá con los que hemos crecido todavía tú y yo, nuestra generación, porque creo que más o menos somos contemporáneas. 15 y tantos. Exacto. Yo digo 15 por 3 más 7. Bueno, mira, yo lo que sacan las cuentas. Perdón que te interrumpa, pero yo dije que ya voy a empezar a decir que tengo 55. O sea, me subí 5, tengo 50, pero ya voy a empezar a decir que tengo 55. Tengo 55 para que si dicen, ay, te ves de 53, no sentir tan feo, ¿no? Exactamente. Y bueno, finalmente, de los medios de comunicación tradicionales, al que sí de verdad le apuesto para que continúe es a la radio. Ojalá. Pero la radio también tiene que hacer muchas cosas para atrapar a los jóvenes hoy en día, porque los jóvenes tienen otra forma ya, otra concepción completamente distinta a la nuestra, ¿no? Ya no palpan, por ejemplo, el disco en vivo como este que me acabas de traer y todo ya me caducaron. ese. Fíjate que ni los he vendido casi porque me dicen que ya no tienen dónde escuchar discos compactos. Entonces, no, Spotify y que no sé cuánto. Me sentí porque ese disco me costó, ya contaré un poco. Se me fue parte de mi alma ahí. Y de repente estaba en España justamente en octubre, me fui, entre octubre, noviembre, diciembre estuve en España. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Y yo con mis discos y... O sea, tú muy contenta, para regalarlos, ¿no? Ni siquiera quería venderlos, regalarlos. Me los llegaron a regresar así con mucha cordialidad. Mira, ¿sabes qué? Mejor te lo regreso porque no tengo dónde escucharlo yo. Es que esto ya no se usa. Joder, tío. Sí. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Regresamos enseguida a conversar con Marina Fernández. Ahora que en un momento más yo quiero que platiquemos de este disco, por supuesto, y de Marina
y Mariano, que nos cuentes todo el trabajo que les costó y sobre todo también, bueno, de su contenido. Ahora que te estaba escuchando, pensaba todo lo que ha vivido nuestra generación en cuanto a cambios. Y los cambios son como esa parte que nos ha acompañado, tanto tecnológicos como personales, nuestra forma de concebir tantas cosas. Veo, Marina, que en tu caso el cambio ha sido siempre como ese gran movimiento que te ha llevado a más. El hecho de salir de Guandacareo, ¿verdad? De Guandacareo, conocer la Ciudad de México, llegar aquí a Morelia. Y me encanta ahora que me dices que cuando fui a Buenos Aires, cuando fui a Madrid, a España, la verdad es que qué bueno que has tenido la oportunidad de moverte. ¿Qué tan plena te sientes ahora con todos estos cambios? Y los cambios de los achaques que también llegan con la edad. Pero ¿cómo te va con eso? Yo creía que el asunto de viajar, que cuando viajabas, al regreso ya no regresaba siendo la misma. Y no es cierto. O sea, y voy a ser específica porque yo viví mis primeros viajes en la imaginación. Y creo, no porque los que he vivido de manera presencial no lo valgan, han sido maravillosos, porque he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, porque he conocido muchos lugares, pero cuando eran en mi imaginación, yo los acomodaba como me daban la gana. Como cuando lees un libro. Sí, exacto. ¿No? Y dices, ay, el paisaje es así, la cara de la protagonista es de esta forma. Exacto, sí. Ajá. Entonces, creo que lo único que pasa es que al viajar dejas tu casa por unos días, Ajá. dejas descansar a los que están contigo, Sí. y también descansas de que definitivamente tampoco te vas sin lo que traes. Siempre a donde quiera que se va, lleva uno lo que trae. Y yo mis primeros viajes que hice, ya cuando tuve la oportunidad, el primero fue Estados Unidos, pero yo me iba a trabajar. O sea, yo me fui huyendo en una desesperación como lo vivimos mucha gente y sobre todo los que decidimos dedicarnos al arte. Me fui a Estados Unidos a trabajar y en mi primer día de trabajo, que fue en unos jardines, cuando me dijeron que iba a trabajar en jardines, dije, ay, pues qué fácil. ¡Qué padre! No, pues jardines. Y cuando me dijeron que nada más iba a ser uno por día, dije, ay, qué exagerados, como si no pudiera yo trabajar Ajá. más. Entonces, yo llegué a cerca de esas partes de los artistas, hombre, de Hollywood, Simi Valley y todo eso. ¿Viste lo que es el Boulevard? No lo vi, Sunset pero Boulevard, por ahí cerquita por donde llegué. están las Sí, estrellas sí. de los actrices. Por ahí, No creo me que acuerdo, estaban por ahí. Creo que se llama Sunset Boulevard, no me acuerdo ahorita, Pues pero mira. ahorita me viene a la mente. Yo no alcancé a llegar hasta allá, pero andaba cerca, Thousand Oaks, Simi Valley, todos esos lugares. Y cuando llegué al primer jardín que íbamos a trabajar, ¡oh!, me quedé, madre mía santísima. No, pues ni alcanzaba a ver el final. Eran esas casas de los millonetas, pues. ¿Ah? Sí, pero así. Y mi trabajo nada más era así como quitarle las hojitas, ir recogiendo el pasto que iban podando y ponerlo en bolsas y acomodando. No, hombre, bolsas y bolsas y bolsas y bolsas. Me dio calentura. Me dio calentura el primer día. Pues es que no era lo mismo estar cantando a mi comodidad que andar bajo el sol. Además hace mucho calor en esa parte porque está cerca Long Beach, o sea, todas las playas. Es mucho calor. Me dio calentura y desde el primer día pensé en desertar y abortar mi huida, pero tuve que aguantarme unos mesecitos para juntar dinero y va de reversa. Esa fue mi primera fuga. La siguiente fue a Cuba. Y en Cuba fue cuando me di cuenta, porque también fue a manera de quererme escapar, ¿no? De quererme olvidar de muchas cosas que venía pues viviendo. Y en Cuba conocí a un amigo. Bueno, no lo conocía por cartas y todo, porque era pareja de otra persona, amiga mía,
Y, él me acogió, me acompañó, me llevó a conocer La Habana. Y un día platicando me dijo, ¿sabes qué, Marina? Mientras tú no resuelvas tu vida desde donde estés, desde el lugar donde te toca resolver, a donde quiera que vayas, siempre vas a llevar todos tus problemas y no te va a servir de nada. Pues yo me quedé así como, pues, entonces no era por ahí. Y pues ya ha ido cambiando la visión a través de los años de los viajes. Y creo que es muy bonito, son experiencias muy bonitas, muy alentadoras, porque además sí me han ayudado para escribir, para reconocerme. Ese disco justamente se llama Yamin Duambe, es una palabra purépecha que quiere decir el todo, o en inglés, ¿cómo se diría? Everything. Ajá, everything. Algo así. Todas las cosas o el todo. Para reconocerme en cada lugar que voy. ¿Cómo me siento, no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo ubicarme yo? ¿Cómo se manifiestan mis inseguridades, mis complejos? Porque la primera vez que fui a España me tuvieron detenida en el aeropuerto 3 horas. ¿Por qué? Porque yo creo que han de haber pensado que era pariente de algún capo, porque como mi apellido Guzmán, entonces yo iba con mi ropa así, normalmente como yo acostumbro vestir mi ropa tradicional. Yo no sé qué pensarían. Entonces el asunto es de que me tuvieron ahí detenida, haciéndome un interrogatorio, así como si yo fuera, no sé. Y sentí la violencia y la discriminación. Yo les pedía que me regresaran, que no había problema, que me regresaran, porque yo ya me quería regresar. Todavía no llegaba, ya me quería regresar. Fue una cosa muy, muy triste, sentir esa violencia. Y aparte, porque finalmente hay memoria, ¿no? Hay memoria y finalmente, como dices tú, quizá uno quiera escapar, pero ahí está el referente, ahí está la historia. Y en tu caso sé que ha sido difícil, Sí. que ha sido complicado tu violencia, la de tu madre y la de todas las mujeres con las que nos solidarizamos o que al menos debiéramos hacerlo en algún momento. Claro. Cuando uno escapa, ¿cómo se escapa de la violencia? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has resuelto? ¿Cuál ha sido el bálsamo? Tienes el arte, tienes la belleza, tienes, digo, tantos atributos que veo, pero en tu caso, ¿cuál ha sido ese bálsamo concretamente para el tema de la violencia? Pues definitivamente sí el arte. Desde niña me acompañó y desde niña yo creo que fue mi mejor aliado. La caricia más cercana, el bálsamo, como tú lo dices correctamente. Posteriormente llegó la literatura. No se puede escapar, Claudia. No se puede escapar. Porque justamente cuando te hablo de todas esas huidas, de esas fugas que yo tuve, era precisamente para escapar de todos los recuerdos. Y entre más me iba, más regresaban. Entonces, sí es cierto que tiene uno que quedarse, empezar un proceso de reconstrucción, de aceptación, de reconocer exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, de ponerle el nombre, no darle otros nombres. O sea, porque no es, mira, yo confieso que a partir de ayer en la tarde, a pesar de que yo he manejado y he tratado con gente que he estado platicando el asunto de las violaciones, de las violencias en sus diversas manifestaciones, pero mi tema nunca había salido en un periódico. O sea, hasta ese día tú te confesaste, digamos. Pues así. Por lo que sucedió contigo cuando estabas niña. Yo me confesé como a los 22 años, pude hablarlo. Yo lo viví a los 9 años y yo hasta los 22, 23 años pude hablarlo. Y no fue fácil. Te digo, evidentemente yo de manera libre, porque yo no he trabajado con ninguna institución, yo no he ido así como
como utilizando el asunto de la violencia para que me den proyectos o para que... no, yo empecé sola porque necesitaba rescatarme yo. Perdón si he utilizado a otras personas para rescatarme, pero creo que después descubrí que no era solamente yo la que necesitaba reconstruirme, que no era la única yo que estaba rota. Y yo pues, me movía, me iba a comunidades, buscaba gente, pedía a conocidos o a conocidas que si a su vez conocían gente me dejaran ir a una escuela y hablar con las niñas, porque yo necesitaba emerger porque no toleraba ya ese sufrimiento, del silencio sobre todo. Entonces, lo he dicho muchas veces, pero de manera privada, ¿no? En grupos pequeños, en escuelas, pero nunca en un público donde había medios de comunicación, prensa. Y no fue fácil atreverme a decirlo. No es sencillo hablar de esto porque, desgraciadamente, cuando uno vive una violación, después de hablarlo, vienen otro tipo de violaciones. No para ahí. Y fíjate que yo aprecio mucho lo que compartes en este momento, en este espacio, en esta plática. ¿Por qué el ser humano es así? O sea, a veces no sé si te pasa que quisieras encontrar respuestas tan sencillas, quizá de problemáticas sumamente complejas. Pero a veces me pregunto por qué nos cuesta tanto trabajo lo que ha sido distinto a nuestra concepción. La historia distinta a la nuestra. Desde luego que es un tema de educación, pero a veces también pienso que es un tema de doble moral, un tema de simulación y desde luego donde el respeto es el mínimo, ¿no? Pasa que estamos tan metidos en la violencia, como decía, en sus diversas manifestaciones, y se ha normalizado tanto. Uh-huh. Estamos tan habituados que ni siquiera nos damos cuenta de cuando somos violentos, violentas, porque yo también he sido violenta. O sea, el hecho de que yo haya vivido la violencia directa no quiere decir que yo sea una persona que tuvo una conciencia desde que lo vivió y que yo jamás cometí atrocidades en el enojo, en la ira. Yo soy una persona muy iracunda y se vuelve así tan normal que ni siquiera te das cuenta. Tiene que haber algo que detone y a mí me lo detonaron en el 2000, el asesinato el feminicidio de una cercana ahí en mi pueblo. Aurora. Otra. Aurora fue el primer feminicidio. Ajá. Del que yo recuerdo que supe, pero que supe que fue feminicidio después. Sí. En ese momento pues yo era una niña, no sabía. Hasta después ya me acordé de Aurora, inclusive le escribí un cuento y dije, Aurora fue víctima de feminicidio. O sea, después de que armaste como el rompecabezas, llegaste tú, por tu cuenta, a esa conclusión. A la conclusión, sí. Por la manera en que se dio y etcétera, etcétera. Pero como en el 2000 asesinan a otra. La mata a su marido. Con gasolina y cerillo, ya se imaginarán. Entonces, en ese momento fue cuando se hizo clic y algo pasó. Y empecé a darme cuenta de todo lo que yo había vivido, que había normalizado, que no había sido consciente. Evidentemente ya había tenido el valor de hablar de mi violación. Fíjate que hasta eso da trabajo decirlo, ¿no? Sí.
te entiendo. ¿Y qué te parece si en lo que tomamos un poco de aire, quizá nos comemos una galletita, hacemos la pausa y volvemos para retomar el tema? ¿De acuerdo? Volvemos enseguida a retomar nuestra conversación con Marina Fernández. Un reclamo requiere este tiempo, no dejemos que nos gane el miedo. Pensando en nuestra memoria, démosle paso a la gloria. Por cada vida apagada, démosle fuerza a la historia. Seremos la miseria si nos separa el dolor, si se calla para siempre esa voz. Por cada una de nosotras, levantemos. Cuando me vaya trenza mi historia con cantos que sean capullos, quiero volver en mariposa, migrar con ella, ser monarca, vivir sin tiempo, volar con el viento. Cuando me vaya trenza mi canto y volver en sensontle, cantar sin motivo, más que de hacerlo como idioma. Cuando me vaya trenza el momento en la historia de mujeres que vuelan con alas rotas. Cuando me vaya tejan mi historia en el ADN para volver en el... Decíamos el hecho de lo difícil que es nombrar las situaciones, las cosas por su nombre. Pero, como dices tú, perdonando la redundancia. Pero es a lo que me refería hace rato, Marina, el hecho de la doble moral, ¿no? De no saber las palabras correctas desde el momento correcto. Y la niñez en ese sentido es como muy... Es esa edad donde debiéramos aprender a nombrar por el nombre. Exacto. Y no es así. A todo el adjetivo, el esto, cómo se va a enterar de esto otro, en fin, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil llamarlo como es, por lo que representa. Por lo que representa, porque yo ahora puedo entender que el hecho de haber vivido una violación era pensar que yo era la culpable, sentirme responsable, sentirme sucia, como si yo hubiera sido la que hubiera provocado ese asunto. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Y después, no sé cómo lo puedan vivir muchas de las personas con las que yo he estado, que han vivido lo mismo que yo, que han vivido violaciones. Les cuesta trabajo, primero decirlo, evidentemente, pero después, de por sí ya, te rompen, ¿no? Te fracturan la vida. Después de que se habla, nos convertimos en las incómodas. En las incómodas, ¿no? Porque, como tú dices, el asunto de la doble moral, esa falta de conciencia de lo que representan las violaciones, las agresiones. Estoy temblando. No se acepta. No se acepta y por eso decía, después vienen las otras violencias. Vienen las otras violencias, no... Yo
yo sé que, no sé, ojalá que, no lo sé, no sé ni cómo decirlo, pero es muy probable que si mi familia ve esto, les vaya a provocar hasta molestia. Lamentablemente, lamentablemente. Y uno tiene que vivir mucho en soledad y en silencio, a pesar de que ya lo dijiste, otra vez regresa el silencio. Porque a veces cuando quieres hablar de ello, no es el momento. Ya cálmate, ya supéralo. Ya pasó hace mucho, Ujú. ¿no? ¿Qué va a decir tu marido si lo escucha? O el sobrino, o, ¿no? Como si uno Sí, tuviera que sí, simular la emoción, ¿no? exacto. Entonces, es muy complicado, ¿no? Muy lamentable. Y ahí es como digo, ¿no? Empezó a través de María, También. esta conocida que asesinó a su marido. Cuando yo me di cuenta de todo lo que seguía viviendo a través de esa experiencia y de las otras, porque bueno, pues, mi papá nos golpeaba físicamente, económicamente también nos violentó mucho, psicológicamente. O sea, todas esas violencias de las que hablan, desde las sutiles hasta Desde las las... disfrazaditas hasta las Ujú, que realmente tocan y sí. trastocan. Sí, sí, fue cuando me di cuenta que tenía que empezar yo a reconstruirme porque no me había dado cuenta también que en una ocasión se lo platiqué a alguien que se llamaba guía espiritual, en esa necesidad de hablarlo, porque es la única manera que se puede ir sanando un poco. Claro. El hablar es lo fundamental en este tipo de vivencias. Y me acuerdo cuando se lo platiqué a este guía espiritual y su respuesta fue, ¿y qué? No eres la primera ni la única. Eso pasa cada rato. Entonces yo me quedé así. Ay, el guía espiritual. Pues me sentí peor. O sea, Claro, porque pues sentiste como la pared aquí enfrente, me ¿no? sentí peor. Entonces otra vez dices, bueno, me vuelvo a callar. Y pasaron otros años para que yo lo volviera a hablar. Y lo seguía viviendo y en silencio. De repente se olvida y como que tu vida va, pero basta cualquier cosa para que venga el recuerdo y hasta que lo enfrentas definitivamente y nunca se olvida, pero aprendes a vivir con ello. Marina, por ejemplo, ahora bueno, que conocemos tu trayectoria, desde luego como cantante, como mujer de radio, como escritora, y ahora también en este terreno de ser una mujer activista. El hecho de tener ahora esta posibilidad a través de tu nivel de conciencia, del trabajo interno que has hecho, de poder dirigirte hacia otras mujeres, hacia otras niñas. Me imagino que también ha sido como esa parte que te ha ayudado, ¿no? a construir bien el rompecabezas y saber que puedes extenderte y encontrarte también en otras mujeres y encontrarlas a ella. Y de ahí está este reconocimiento, ¿no? El premio Heréndira, por ejemplo, en el tema en la igualdad sustantiva, porque a fin de cuentas quizá nos ven en el discurso de que todas somos iguales, pero a la hora de que nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que no, y que todas de alguna forma tenemos que reconstruirnos de distintas maneras. Algunas quizá tengan recursos, otras no. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has llevado este acercamiento con otras mujeres? Y voy a traer mientras aquí mi acordeón, porque escuché tu discurso y apunté algunas cosas. Pero, ¿cómo te has reconstruido? Y has reconstruido a otras mujeres, Marina. Yo,
Yo a veces me siento, sobre todo con este asunto del premio, viví algo que le llaman el síndrome de la impostora. Ajá. Inclusive pensé en ni siquiera ir a recibirlo, porque sentí que podía transgredir, o sea, que se me estaba dando un reconocimiento por algo tan cruel, tan doloroso. O sea, esto no tiene ningún mérito, o sea, yo me estoy reconstruyendo con las otras mujeres y no es que las esté utilizando, yo las necesito. A veces siento que yo las necesito más a ellas que lo que probablemente ellas me puedan necesitar a mí. Porque son mis espejos. Porque esa empatía te vuelve a remover, ¿no? Esa necesidad de liberarte, de renacer. Y sabes que no se puede renacer. Que sí hay ciertos renacimientos, cierta sanación, pero no es fácil, Claudia. O sea, no es fácil. Yo entiendo, pues, evidentemente entiendo a las mujeres que lo han vivido. Claro que las entiendo y a veces quisiera decirles, esto lo vamos a olvidar. Ayúdenme a olvidarlo, yo les ayudo a ustedes, ayudémonos. Y yo sé que es mentirles. Y a veces quisiera tener las palabras exactas hasta para mí, como una varita mágica, ¿no? Eso que se oye en los cuentos, para tocarlas y decir, ahora sí que te toco y tu espíritu está curado, tu alma está curada. Entonces, viví esa situación, para mí fue muy, muy complicado el presentarme ahí, el estar ahí. Digo, lo acepto con humildad, creo. Quiero sentirlo así. Quiero no perder los pies del piso, porque mira que cuando una persona ha vivido con tanta violencia, es tan insegura, tiene tan poca valía de ella misma, una autoestima terrible, o sea, no hay autoestima, casi nada. Entonces, cuando te dan algo, para empezar te cuesta trabajo aceptar que te lo merezcas, por un lado. Pero por otro lado también está esa parte del ego. Que dice, sí, claro que no. Uh-huh. Y claro que sí, Marina. O sea, pero se tiene que estar muy firme y ser muy consciente para que el ego no te gane. Porque, si te gana el ego... Porque también es el carcome, ¿no? Y es tentador y seduce y justo hace lo que dices, ¿no? Que te eleves del piso o que uno se eleve del piso más de la cuenta. Exacto. Entonces, yo tengo que estar muy, muy alerta de mis emociones. Siempre es algo de lo que he tratado de ocuparme los últimos años de mi vida y justamente la literatura me da esa oportunidad. Yo he estado haciendo unas cápsulas para radio donde escribo mis textos y luego los como si fueran monólogos. Uh-huh. Y los grabo y ya, cada 8 días se pasa mi texto ya dramatizado. Ajá. Por la radio. Y eso me ayuda para estar presente en mí, para estar atenta. Para tener como esa conciencia, digamos, como para estar dentro de ti, entenderte y entender esta dinámica. Que por fortuna, Marina, veo, también te sigue haciendo crear. Y aquí está este disco que es un ejemplo, ¿no? Aquí está tu presencia que me parece maravillosa y que agradecemos infinitamente. Y te propongo que hagamos una pausa. Creo que ya es la última. Se me ha ido
deprisa el programa y bueno, pues regresemos, ¿te parece? Regresemos. Bueno, hablamos de la creación, hablamos de ti. Desde que yo me acuerdo de ti, la verdad algo que he admirado tanto es esa voz tan hermosa que tienes, esa forma. Voy a abrir este disco, esa vocecita así que llega, que acaricia y que bueno, aunque en España ya no los usen. Ni aquí, creo. Ni aquí, no tanto, al menos las nuevas generaciones. Aquí tenemos este disco de Marina y Mariano. A ver, cuéntanos un poco. A ver, Yaminda Ambe. Yamindo Ambe. Qué bonito suena. Me dices que es purépecha. A ver, cuéntanos un poquito aquí. Mira, en la portada. ¿Estas canciones tú las has escrito todas? Sí, solamente una, Mariano. ¿Cuál escribió Mariano? Renaciendo. Es como la 8 o la 9. Es la número 10. Muy bien, 12 canciones. Canción para una despedida, Cuando me vaya, Décimas de aceptación, Esperanza gitana, Ya no sé, entre otras. A ver, cuéntanos un poquito de este disco. ¿Este fue el que te llevó a España o tú quisiste ir a España? No, me invitaron y pues ya me lo llevé, ya estaba listo y me lo llevé. Este disco... Que me dices que te costó mucho trabajo, ¿verdad? Sí, duró gestándose. La mayoría de mis discos ha sido un trabajo catártico, donde pues evidentemente es volcar todo lo que voy viviendo, todo lo que he capitalizado a través de lo que he observado de mí. Pero este disco es el primero que casi todas las canciones, excepto la de Mariano, son mías. Uh-huh. Los demás discos, los 5 discos anteriores, sí había canciones mías, pero en su mayoría eran covers. Y aquí ya fue, sí, en el anhelo de ya hacer yo todos los temas. Y algunas canciones, justamente la de Cuando me vaya, nació en España, en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, en Barcelona. Y se las hice pues, a las mujeres, ¿no? A las mujeres de mi vida, de mi camino, a mis amigas. Y hay canciones que son directamente para todo este asunto de la violencia. Pido perdón, que el Mastuerzo, un lindísimo ser humano, nos ayudó a grabarla. Nos ayudó a grabarla y le puso su toque muy, muy bonito. Pido perdón. Están las mujeres del 8 de marzo. Y pues es una fusión musical de lo que a mí me ha gustado, del tipo de música que he interpretado, que he escuchado. Yo quería así como agarrar de todo. Hay canciones que evidentemente están
en la influencia esa que tengo de Argentina, que se llama Vidala. Y así se fue construyendo, pero sí a través de experiencias personales. Vidala con alma. Al inicio del programa que me decías de que veías las películas y que por ejemplo, a Libertad Lamarque, ¿qué tango te gusta que cante Libertad Lamarque? Digo, porque sabemos también está Gardel, Julio Sosa, en fin, pero Libertad Lamarque es fantástica cantando. A mí me encanta Volver. Pues sí es de los fascina. Clásicos. ¿A ti cuál te gusta mucho? A mí Cuesta Abajo. Ah, esa también es buena. Sí, es una canción que me habla mucho de mí, que me identifica. ¿Y alguna vez grabarías un disco de tangos? Sí, me encantaría. De hecho, cuando estuve en Argentina me invitaron de la Universidad de Rosario para una situación de migración. Una amiga muy querida, politóloga, que trabaja todo este asunto de la migración, y como también dentro de las cosas literarias que hago son temas de migrantes. Entonces, gané para la publicación en un concurso para que se publicara un cuento que hice de migrante, y gracias a eso me invitaron a Argentina a presentar ese cuento en la Universidad de Rosario. Y lo maravilloso es que me encontré con Diego, un bandoneonista, y que toca piano también. Entonces, aparte de que presenté mis textos, canté con él. ¿Ah, sí? Y canté Volver, canté Nada, Nostalgia, canté varios tangos. Wow. Y evidentemente ellos querían escuchar también música mexicana. Canté Volver, que de hecho así se llamó mi presentación. Volver. La de este amor apasionado, tengo todo alborotado por volver. Qué canción tan más linda. Volver. Entonces, estar yo en Argentina y cantando tangos para mí fue la gloria. No, ¿cómo no? ¿En qué año estuviste allá? En el 2018. Me imagino que en algún momento vas a regresar. Ah, claro. Seguramente. No, por eso se llamó Volver, porque fue como a manera de decreción, ¿no? Dices, yo voy, y vengo, y voy, y vuelvo. Y vuelvo, porque vuelvo. ¿Y qué hay de cierto que en Argentina se come delicioso? Ay, pues es que como yo cuando era niña había mucha carencia económica, y mi comida casi hasta los 15 años fue sopa de fideo con frijoles. Pero durante 15 años, claro, cuando había carne era así como fiesta. Y está rico, pues ahora me encanta todavía, pero un día específicamente, y voy a ser rápida, estaba muy enojada porque pues, para nosotros los artistas se nos dificulta mucho el trabajo. Sí. Entonces a veces nos vemos limitados económicamente. Y ese día me acuerdo que tuve que ir a la tienda del húngaro, así, ojalá que no, bueno. ¿Gol? No, es que lo que pasa es de que creo que así le pusimos nosotros. Ah, bueno. Ojalá que él no sepa qué es él, que no vea esto. ¿De quién estás hablando? Ajá. Okay. Y le fui a pedir fiado 1 kilo de huevos. Ajá. Y yo tenía frijoles y tenía unos aguacates y ya. Esa iba a ser nuestra comida. Pero lo que representó para mí ir a pedir fiado, el recuerdo de cuando era niña y me decía mi mamá, ay, hija, ve con Doña Chona, o ve con Mino, veo con Chencha, y dile que te fíe una bolsita de sopa. Era un martirio llegar a la tienda, escuchar la cantaleta, es que ella me debe mucho, pues ya dile pues que me pague, me la daban, pero ya dile que pague. Ay, no, yo tenía que esperarme que saliera toda la gente para poderle decir. Bueno, te daba mucho. Sí, ay. Entonces, ese día yo estaba bien enojada porque me recordó mi infancia, el hecho de tener que ir a la tienda y en una ciudad. O sea, todavía en el pueblo, pues como quiera se conoce uno, ¿no? Sí, pero en la ciudad no sabes qué te van a decir. Afortunadamente el Señor me fió el huevo. Ya me fui casi chillando, que yo de todo lloro. Y ya serví, mi niña estaba chiquita. Y estaba la televisión prendida. Y justamente cuando íbamos a empezar a comer,
estaba saliendo una noticia de los niños de África. No, me desvanecí. Me sentí tan malagradecida. O sea, dije, ¿cómo es posible? Mira lo que te vas a comer tú, porque era el plato con un huevo, los frijolitos, aguacate, las tortillitas, la salsa que yo hago del molcajete. Entonces, pues era un manjar en comparación para lo que los niños de África tenían y me sentí tan ingrata. O sea, tan miserable y no en el sentido, o sea, miserable del alma, del ser. Entonces, en ese momento yo me prometí que jamás iba a renegar de lo que me comiera, que cada cosa que yo me comiera, una galletita, lo que me ofrezcan, lo que tenga en ese momento, lo iba a disfrutar como lo más sagrado. Por eso yo no te puedo decir si en Argentina se come rico, si en España se come rico, porque yo donde quiera que como rico. Como debe ser. Yo no, es bien difícil que yo diga, yo no quiero esto no me gusta. Pero de veras que es bien difícil. ¿Y cocinar si te gusta? No. Ah. Porque pero la salsa, el molcajete sí la haces. Sí, lo que pasa es que no tengo repertorio gastronómico. Ya. O sea, no me enseñaron a hacer muchas cosas. En el YouTube, yo de repente cuando digo, ¿qué hago? A ver, voy al YouTube y encuentro, te voy a pasar unos canales buenísimos. Por favor. Porque verdaderamente sí hay cada maravilla. Marina, yo te quiero agradecer todos el día de hoy. Queremos agradecerte el día de hoy que nos hayas acompañado, que hayas brindado tu alma, tu corazón, toda tu sensibilidad. Muchas gracias. Yo deseo para ti, si me permites decirlo, que sigas abrazando bien fuerte a esa niña. El recuerdo de tu madre. Y que tu voz se siga escuchando en todos lados. Y que sigamos siendo acariciados por tu voz también. Y si me permites, me voy a parar, te quiero dar un beso. Te agradezco. Gracias, Fran. Muchas gracias. Que este abrazo signifique, sobre todo, el abrazo que yo quiero darle a todas esas mujeres que también están lastimadas. Que sea significativo, ¿no? Que yo sé lo que es un abrazo. Y más en estos tiempos que tomó pues otra dimensión el contacto, ¿no? Exacto. El cómo nos lo prohibieron y ahora que de repente ya nos soltamos un poco, pues hay que aprovecharnos. Claro, sí. Hay que abrazarnos mucho y te agradezco infinitamente. Gracias, Clau. Gracias a todos al Sistema Michoacano por esta invitación. Y todos te damos un aplauso. Gracias. Muchas gracias. No, y hasta al muy contrario. pronto y que retomemos en algún momento otra conversación, que nos cuentes de más viajes y de más cosas. Y aquí estamos, y aquí estoy. Gracias. A la orden siempre. Muchísimas gracias a Marina Fernández Guzmán, nuestra invitada el día de hoy aquí en La Fogata. Muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizaron y desde luego también gracias a todo este equipo de trabajo, de ellos y de ellas que hacen posible esta transmisión. Gracias y hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó